¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a la segunda edición de El Mundo Cambió. Ahora en formato podcast, en formato video, una plática, conversación que tenemos con líderes, con empresarios, con autoridades, alguien que tenga algo que compartirnos, que nos sirva a todas y todos, a través de un trabajo especial que le presenta Proyecto Puente y Bion Producciones, sí, para que usted tenga que conversar de manera diferente. Y hoy abrimos este segmento con Francisco Acuña. Él es presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Sonora, que se encarga de inversiones, de proyectos estratégicos y sustentabilidad. Tiene 47 años, es abogado en México y Estados Unidos, tiene licencia él para ser abogado en ambos países, cuenta con 3 maestrías en Georgetown, en Washington, Estados Unidos, en Derecho, en Harvard, en Administración. También él es, como le digo, licenciado, está aprobado para ser abogado en Nueva York, pero ejerciendo hoy en México. Tiene también una maestría en el Instituto de Tecnología Blankish de Suecia. Él fue encargado de los acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gabinete de Seguridad con Alfonso Durazo. Él trabajó con el gobernador Alfonso Durazo cuando era secretario de Seguridad. Hoy presidente del Consejo de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Sonora, lo que fue en su momento el Copresón hace por allá 20 años, pero ahora reformado, relanzado, y lo dirige Francisco Acuña, a quien le damos la bienvenida y viene a hablar del Plan Sonora. ¿Qué es el Plan Sonora? Para que todos y todas lo entendamos, cómo nos beneficia, cómo va y hacia dónde vamos con el principal proyecto, sí, es el principal proyecto de la administración del gobernador Alfonso Durazo. Francisco, bienvenido a esta producción de Proyecto Puente y Bion Producciones. Gracias Luis Alberto. Nos ponemos esto, ¿no? Así es, a ver. No, pues un placer estar aquí contigo y con mucho gusto de compartirte y a ti y a tu auditorio de qué se trata el Plan Sonora. Platícanos, por favor, a ver, donde vamos a utilizar un lenguaje que todos lo entendamos, porque estamos hablando del programa principal de Alfonso Durazo, del gobierno de Sonora, que está volteándolo a ver, pues las representaciones de todo el mundo en México. Vienen esta semana las representaciones de las embajadas de todo el mundo en México, estarán en Puerto Peñasco. Hay ojos de los Estados Unidos sobre Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona mucho. También estuvo por acá John Kerry viendo algunos asuntos estratégicos, donde estuvieron ustedes, donde estuvo el presidente también. Es decir, todo el mundo empieza a hablar. Muchas reuniones, muchas declaraciones. El gobernador del estado también lo ha defendido. Así que pues explícanos a todos en qué consiste el Plan Sonora. Sí, con mucho gusto. El Plan Sonora es una iniciativa de México comienza siendo un plan precisamente para una propuesta de energías limpias. Es decir, el gobernador desde la campaña e inclusive el presidente López Obrador desde su campaña desde el 2012, hablaba de que Sonora podría ser la fuente de la energía solar del país. Entonces el gobernador, ya como gobernador electo, le recuerda esta promesa al presidente y le recuerda muchas otras características de Sonora que se prestan para desarrollos estratégicos de México, para México, pero también en una vertiente de alto impacto para Estados Unidos. Y en ese contexto, el presidente identifica muchas oportunidades en Sonora, únicas en Sonora, para desarrollar. Una, obviamente, es la energía solar. Es muy conocida, todos los sonorenses la conocemos y la sufrimos para bien. Poquito nomás. El otro tema es nuestra frontera. Recordar que tenemos realmente 3 fronteras, ¿no? La cuarta economía del mundo, que es California, a veces nos olvidamos, ahí está. Todo Arizona y parte de Nuevo México. El litoral que tenemos y ser el estado más grande del país con costa, que es un tema muy significativo. Recordar que el año pasado, cuando toma posesión el gobernador, empieza a haber una serie de temas mundiales geopolíticos en Ucrania, estamos saliendo del COVID, y empieza todo un tema de relocalización de mercancías, de bienes, de servicios alrededor del mundo. Entonces esto presenta una oportunidad histórica para nuestro país. ¿Qué rol va a jugar México en ese nuevo contexto mundial? Y el presidente y el gobernador dicen, bueno, Sonora
porque tiene unas condiciones muy particulares, muy especiales. Puede ser la punta de lanza en una iniciativa mexicana de energías limpias, de desarrollo de talento. ¿Para qué el talento? Para poder cosechar un ecosistema de lo que es la industria o la cuarta revolución industrial, que es todo el tema de semiconductores. Ahorita podemos platicar un poquito alrededor de eso. Todo el tema de electromovilidad, que eso incluye el litio, pero va más allá del litio. Es todo el proceso de la electromovilidad y del transporte inteligente, etcétera. Y obviamente partiendo de toda nuestra experiencia que tenemos desde que llegó en los 70s la Ford, que se crea este concepto de just in time y este ecosistema alrededor de la maquila que viene desde antes, desde los 60s. Entonces, aprovechando esa historia de Sonora, aprovechando su geografía, aprovechando su frontera, aprovechando la situación política, se lanza este Plan Sonora en un momento histórico internacional. Curiosamente, y con esto termino esta primera parte, en ese contexto empieza a haber reuniones paralelas entre Estados Unidos y México donde se discute, bueno, oye, si vas a hacer energía limpia, ¿cómo podemos hacer equipo? Porque el suroeste de Estados Unidos necesita energía limpia, porque las industrias de semiconductores, electromovilidad que se están basando en el suroeste de Estados Unidos se podrían basar en México. Entonces se dice, bueno, norteamericanos, estas nuevas tecnologías, estas nuevas empresas, ahí está Sonora. Sonora tiene esas condiciones, tiene esa historia en la manufactura, tiene un talento masivo de jóvenes, tienes el sol, te ayudamos, ¿no? Y de ahí surge el Plan Sonora como una plataforma de desarrollo de México en su primera fase en Sonora. Se habla también son 4 elementos, como dices, a ver. Se centra en lograr las operaciones de la empresa Litiomex, consolidar la generación de energía fotovoltaica en la entidad, licuefacción de gas natural como tercer elemento. ¿También? ¿Contempla el Plan Sonora? Sí. Si te permite, si quieres, te pongo una filmina que tenemos acá. Para irlo diseccionando nomás. ¿Sí? Y cuarto, creación de una empresa descentralizada operada por la Marina para la operación del puerto, así como los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón. ¿Sí? Es correcto. Esos 4 elementos. Es correcto. A ver, vamos a diseccionarlos porque es sí. muy ambicioso. Sí, verás, si tienes una filmina, yo creo que esta filmina le explica a tu auditorio un poco el ecosistema. Entonces, la energía limpia, que es 1 gigawatt, que ya se está haciendo en Puerto Peñasco. De hecho, ahora en mayo se inaugura la primera parte de alrededor de 130 megawatts van a entrar al sistema en mayo de este año de esos 1,000. Pero también el presidente aprobó hasta 5,000 megawatts más, ¿ok? Ahora, sigamos la flechita. ¿Para qué es esa energía limpia? Para poder darle básicamente energía a esta nueva demanda mundial y local de energía limpia. Es decir, todas las empresas norteamericanas y muchas mexicanas requieren ya energía limpia, ¿ok? Entonces se les va a poder dar esa energía limpia en Sonora. Eso es algo muy importante. Nos da una competitividad muy especial. Pero además las nuevas empresas de semiconductores y electromovilidad requieren para establecerse energía limpia. Todos los carros en Estados Unidos a partir de 2030 que se vendan tienen que ser eléctricos. Está transformándose, esa es la realidad. Y eso nos da una ventaja muy especial. La infraestructura que tenga esa energía limpia y pueda entonces recibirlos. Y luego, ¿qué vas a sacar de esa infraestructura y de esa energía limpia? Todo este tema de electromovilidad y semiconductores. Hay otras áreas, pero esas son las que tienen más valor agregado en este momento. Ahí, en la electromovilidad, se encuentra el litio. Recordar que el litio es un proceso. El litio es uno de los minerales más importantes en las baterías. Ahí está el Litiomex que mencionas. Sí. También el grafito. Y el grafito solamente se da, por cierto, en Sonora, en México. Y otros minerales estratégicos. Entonces, si regamos a la filmina otra vez. Entonces, ¿qué es importante en la cadena de valor? A veces hablamos de litio, que es Litiomex, pero Litiomex no solamente está llevando el tema de sacar el litio de extracción. No, eso de hecho es la crítica que nos hacemos o nos debemos de hacer en el sentido de que, oye, tenemos toda la minería del mundo, tenemos todos estos temas, pero no hay tanto valor agregado. La idea es... Bueno, porque no sabemos cuánto litio hay, ¿no? Es decir, No, en general. O sea, en general, una de las críticas, digamos, positivas, o sea, constructivas, es Sonora puede crecer mucho si le da valor agregado a todo lo que hace, ¿no? A su agricultura, a su acuacultura, a todo. Es decir,
Lo mismo con la minería. Si regresamos a la... Sí, para acabar el Entonces, proceso. eso es bien importante. Esa cadena. Energía limpia, infraestructura de punta, electromovilidad y Que semiconductores. son las industrias clave. Pero para eso necesitas el talento humano. Y el talento es clave para que se pueda desarrollar este ecosistema. Entonces, aquí se está lanzando un plan nacional y esto se ha hablado poco o se escucha poco, pero es bien importante. Es decir, necesitas miles de ingenieros y miles de jóvenes talentosos en estas nuevas industrias. Entonces, el presidente y el gobernador han acordado un plan nacional muy importante desde las prepas de los CONALEPs, Tecnológico Nacional de México, CONACYT, obviamente en Sonora, la Unison y las universidades, para vincular talento de todo el país a este ecosistema, porque ¿Cuántos? no nos dan los números. Bueno, se está haciendo un diagnóstico en una primera fase, es decir, depende, tiene diferentes fases esto, pero se requerirán muchos. Ya el día de hoy hay un déficit. 36,000 empleos directos. Bueno, depende de qué fases, depende de qué etapas. Ahorita lo que te puedo decir, por ejemplo, en Estados Unidos en semiconductores van 200,000 empleos en esta etapa, en todo el país. Va desarrollándose por etapas. Nosotros apenas vamos empezando, pero la proyección más que de números, que sí es muy importante, es en calidad. En semiconductores tienes a los mejores empleos pagados del mundo. Claro, pero dices, no nos dan los números. ¿A qué te refieres? No que nos dan los números. Dije... En cuanto a la demanda, pues de trabajo. A eso te refieres, ¿no? No, bueno, en Sonora no tenemos la oferta. Ningún estado de México tiene la oferta para llenar esto. Tienes que jalar de otros estados. Y de hecho, ese es uno de los temas que se discuten. O sea, cómo vinculas a los otros estados. Pero ¿cuánto? Entonces, empezando por ahí, Francisco, es decir, ¿cuánto sería una proyección? Dice, no tiene ningún estado. Si en Estados Unidos ya van 200,000, ¿en cuánto tiempo? ¿En qué etapa van, por ejemplo? Llevan varios años. Por eso, nosotros vamos en 200,000. Se requerirían en una primera fase de desarrollo del ecosistema alrededor de 10,000 ingenieros. 10,000 ingenieros. Para desarrollarlo en todas sus etapas. Ojo que son técnicos en salidos de las prepas, tienes una ingeniería especial. Y luego tienes ingenieros de diferentes ingenierías. Todavía no existen ingeniería de semiconductores, se está trabajando ahorita. En mayo empieza un diplomado nacional que está convocando Sonora, la SEP y CONACYT en el tema de semiconductores a nivel nacional para vincularlo a Sonora. Y entonces empiezas a llenar esos espacios. ¿Por qué? Porque esas industrias, si pones otra vez la firmina, esas industrias de electromovilidad y semiconductores te piden, energía limpia que ya hablamos, pero te piden dónde está tu talento. Claro, la formación en números y en calidad. Entonces, el presidente y el gobernador están trabajando en un plan nacional ya que empieza en mayo para llenar eso. ¿Cuántos, por ejemplo, hoy en Sonora ahorita se gradúan de las ingenierías? Hay alrededor de 5,000 ingenieros. Anuales. Hay anuales. Es decir, ingenieros mineros, eléctricos, industriales. De todo. No hay ingenieros de semiconductores todavía, pero hay afines ahorita. ¿Qué son? Electricidad, un poco industrial, mecatrónica, etcétera, materiales, ¿no? ¿Se va a abrir una nueva carrera? ¿Se abrirían nuevas carreras, por ejemplo? Se abrirían carreras y doctorados y maestrías, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, ya lleva más de un año trabajando en esto, en semiconductores. Ellos llevan un avance importante. O sea, más de un año, creo que cerca de 2 años trabajando en esto. Y ellos han hecho una matriz de seguimiento en el país de dónde está mucho el talento que ya ha invertido México y dónde está. No, obviamente no está en Sonora todo. Entonces, realmente es identificar eso. Es decir, 36,000 directos y se habla de 205,000 alrededor de la industria de semiconductores, ¿sí? 200,000, eso es en Estados Unidos que ya se dio, que ya va avanzando. Pero aquí también, es decir, según datos que también se necesitarían 205,000 en la industria de semiconductores, ¿son ciertos? 205,000 ya. Es decir, los empleos de la industria de semiconductores estimados que se requerirían aquí en Sonora. No, a ver, el tema es, ese número es el de Estados Unidos. No, me queda claro, tú lo dijiste. Me queda claro que también dice, son 10,000 los que se necesitan aquí de todos los ingenieros, son 5,000 los que damos ahorita. 5,000 ingenieros se gradúan de Sonora. Totalmente, cada año de los que dijimos. Pero me refiero, en total toda la industria, es decir, los números... Es que toda la industria se divide en diferentes regiones. Y eso creo que va a uno de los puntos del corazón de tu pregunta inicial. ¿Por qué Sonora? ¿Por qué el plan Sonora? Recordemos todo el tema de la relocalización, el famoso nearshoring, ¿no? La relocalización básicamente se da
precisamente porque después del COVID y después de ciertas acciones ahí geopolíticas de Ucrania, etcétera, entonces dicen, necesitamos estar más cerca de casa, ¿no? La industria. Y los semiconductores que están en Asia necesitan complementarse con el consumo en Estados ¿Qué es el Unidos. semiconductor? Para quien nos Es está un escuchando, nos está Ujú. viendo, para que diga, a ver, porque eso hay en Taiwán es muy fuerte, de Sí. hecho, ¿no? También la industria de semiconductores, por ejemplo, que era parte de lo que se decía, oye, lo que está yendo Estados Unidos a Taiwán y esta medición de fuerzas con China y Estados Unidos era porque Taiwán tiene una industria de semiconductores muy fuertes. ¿Para qué sirve? Es decir, derivado del litio, ¿no? Los semiconductores están casi en todas partes. Están en todas las pantallas. Están en la pantalla que está viendo toda la gente, está en tu reloj, está en lo que llevas acá, está en todo lo que tenga en el control. Un carro tiene alrededor de 1.500 semiconductores, un carro eléctrico alrededor de 3.000 semiconductores. Es decir, acaba de salir un libro de los más leídos en Estados Unidos que se llama La Guerra de los Chips, Chips War. Y explica cómo el tema de los semiconductores se ha vuelto uno de los temas más importantes en el mundo para China, Estados Unidos y Europa, porque es tan importante los semiconductores en nuestra vida diaria, en nuestra tecnología, en nuestra manera de vivir, que son indispensables el día de hoy. Entonces, el desarrollo de ellos se volvió un tema de seguridad nacional para muchos países. Y lo que comentas de Taiwán es porque en los 60s, que se hacían semiconductores en Estados Unidos, se fueron a Taiwán. Así El es. 90% se hace en Taiwán. Entonces, esa producción se quiere acercar a casa, se quiere regresar. Y ahí es donde está una oportunidad histórica para México. O sea, seríamos una especie también de centro neurálgico, Sonora, porque no tiene otro, o no hay otro polo de desarrollo que se esté impulsando así en el país, ¿no? No. Cuando se desarrollaron los semiconductores en Asia, empezó así también. Sí. Se empiezan en regiones de país, no pueden empezar en todos lados. Empiezan en una región y de ahí se van replicando. Así pasó en Vietnam, así pasó en ciertas regiones de Malasia. Entonces la idea le hace mucho sentido a México, también a Estados Unidos, de empezar en un estado grande que tenga talento, que tenga recursos, ¿no? Y que pueda empezar y de ahí replicarse. Pero sin duda, todos admiramos y confiamos en el talento de los sonorenses, pero también se batalla mucho en mano de obra, tú sabes. Es Sí. decir, aquí de los estados que más batallas para emplear a la gente, vete a los niveles de restaurantes, a los niveles de fábricas, a donde quieras se quejan del sonorense. Ve lo que pasa en Cananea, por ejemplo, en donde se fragmentó la contratación minera, como ha sucedido. Es decir, tenemos el talento, lo tenemos que formar. Como tú mismo dijiste, y volvemos al punto, los números no dan. ¿Cómo vamos a formar talento? ¿De dónde vamos a sacar todo eso? Mira, regresemos a lo que estamos ahorita, por ejemplo, para contestar tu pregunta. Ahorita hay un déficit. Exacto. Ya. No dan. Ahorita hay un déficit no para los semiconductores. Hay un déficit para otro tipo de maquila más básica. O sea, sí hay un reto en eso. Entonces, ¿qué hacemos sobre eso como país? Organizarnos para que esa oferta esté de donde sea, de mexicanos, obviamente empezando por Sonora, pero tienes que buscar más y crear las condiciones. Está lanzando una convocatoria nacional, te decía. Del diplomado que me dijiste. Sí, pero también una convocatoria de por qué Sonora, por qué venir a Sonora. Los asiáticos, por ejemplo, quieren ver, bueno, si yo me acerco a Sonora, vengo a vivir a Sonora, ¿por qué puedo vivir ahí? Es decir, es un esfuerzo muy importante de mostrar por qué Sonora en muchos otros aspectos turísticos, de seguridad, de vida, etcétera. Entonces es un tema muy integral. Ahora, sobre el talento, sí hay mucho talento. Te sorprenderías, intuitivamente lo sabemos, pero yo lo estoy viendo en los semiconductores. Creamos un comité de semiconductores donde están sonorenses que están en los semiconductores de Texas, de California, de Silicon Valley, sonorenses, y graduados de las escuelas públicas también, Tecnológico Nacional de México, de aquí y de fuera de México, de Sonora. No, por eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dices, viene el diplomado de ese nacional, ¿qué más viene para dar respuesta a esa demanda de mínimo 10,000? ¿De dónde? Nos vamos a apoyar con la universidad, te veía. Estamos vinculando a la Universidad de Sonora. La Estatal de Arizona también, por ejemplo. Sí, bueno, las universidades que están en Sonora, todas, empezando por la Universidad de Sonora, pero todas las demás, el Tecnológico Nacional de México, las tecnológicas, todos, ¿no? El colegio, no quiero dejar a nadie fuera, pero son todas.
Y luego ¿Van a impulsar nuevas carreras de se están, formación se en está, ingeniería en exacto. semiconductor? ¿Cómo Es sería? correcto, es ¿Así? correcto. Ingeniería, ya está el diplomado en semiconductores, está en ingeniería, está en la licenciatura, se está trabajando, maestría y doctorado. Ahora, ¿Cuándo quedan el diplomado sale en mayo, el diplomado? empieza el diplomado ¿Para en cuántas mayo. personas el diplomado? Se está haciendo una convocatoria nacional, se espera que se registren miles de personas para ese. Ahora, ¿Sería aquí en Sonora? ese sería nacional. Sería nacional. El Centro Binacional de Semiconductores, que es que al que te hace referencia, es muy importante. El gobernador negoció, fue una reunión muy interesante con el presidente de la Universidad Estatal de Arizona, donde se acordó lanzar un centro binacional de innovación, pero mucho es el enfoque en semiconductores. Ellos tienen un liderazgo muy importante. Intel, que es la empresa de semiconductores norteamericana, se fue a Arizona. De hecho, en diciembre, cuando estábamos en una reunión con el presidente en este tema, el presidente Biden estaba aquí en Arizona, en Phoenix, inaugurando una extensión de la planta de Intel de $44,000 millones. Esa planta está ahí en mucho por el talento que ha formado esa Universidad Estatal de Arizona. ¿Ahí se formarían? Ahí se formaron. No, sí, me No, queda claro. no, Pero se está van a hablando de formar en Sonora. México. Se Ah, van a se van a formar en formar en México. México. Ajá. No, se van a formar. Este es un proyecto mexicano. Ellos lo que hicieron bien es que la Universidad Estatal de Arizona jaló lo que estamos haciendo nosotros y creó y convenció, creando un ecosistema para que Intel se fuera para allá. Muy bien. ¿En cuánto tiempo nosotros vamos a formar? Es decir, en eso. De aquí a que No, arranque. es permanente. Permanente. No termina. Empieza y no termina. O sea, ya que te enganchas, no terminas. Tienes que irte actualizando. Empiezas el 6 de mayo con los diplomados. Hay todo un proceso de la carrera, la maestría, etc. Lo que urge son diplomados y certificados. Es decir, Okay. Que un ingeniero pueda salir, un ingeniero eléctrico, y se certifique en semiconductores. Exacto. O sea, requieres muchos técnicos, requieres muchos Claro. ingenieros. Como vayamos cerrando la pinza, si te vas a la primera filmina, que es muy importante, donde está eso se tiene que ir dando paralelamente. ¿Ok? Para la O sea, planta. la energía limpia para la infraestructura. El talento para que trabaje la electromovilidad y semiconductores. Los semiconductores y electromovilidad se van a situar en esa infraestructura. El talento es el que va a desarrollarlo. ¿En qué fase estamos? Ahorita estamos en la fase donde ya se inaugura en mayo la primera parte de esa planta de 1000 megawatts. La que me dijiste, ajá. El jueves llegan 78, 87 embajadores de todo el mundo a Sonora para conocer cómo estaría desarrollándose el resto, los 5 gigawatts. Porque esa es la demanda que se va a dar en la infraestructura de punta que dice ahí. Ellos quieren saber, los taiwaneses, japoneses, holandeses, europeos, ok, si México va a abrir esta estructura y me garantiza energía limpia en estos proyectos y va a ser en Sonora, quiero saber cuándo va a ser. Entonces va a presentar esos 5 gigawatts. Tiene que avanzar paralelamente en 2 años, tener avanzado mucho la energía limpia, la infraestructura, los semiconductores, la cadena de valor. ¿Por qué 2 años? Porque en Estados Unidos la parte frontal de los semiconductores, que se llama front-end allá, parte frontal, esa va a requerir una parte de complemento que se llama la trasera o back-end. Y esa entra en 2 años. Entonces, en 2 años nosotros tenemos que tener avanzado el ecosistema. O sea, en 2 años los sonorenses van a comenzar a ver los primeros resultados, ¿es lo que me quieres decir? Sí, se tienen que estar viendo antes, se tienen que estar sintiendo que está el movimiento y en 2 años tienen que estar llegando para acá. Ahora. El talento, dices tú. Sí, el talento y la industria y la infraestructura física. 2 años más, a partir de hoy, enero 2023, estamos hablando 2024 para el 2025. Para el 2024 tienes que estar viendo ese movimiento. Ahora, ¿En Peñasco? No, en el estado. Es que la infraestructura. Es que sí, porque estamos hablando de ingenieros, está bien, pero esta entrevista es para todo el mundo y es decir, va a haber ingenieros todos. ¿Dónde vamos a ver la movilidad? ¿En Peñasco? Porque me hablas la primera fase en Peñasco, ciertamente. De energía. De energía, por eso, pero el movimiento es estatal, universidades, ¿cómo es? Sí, la energía es fungible y puede estar en varias partes, ahí se genera, ¿no? Pero tocas un punto importante. Las otras plantas pueden subdividirse en muchas plantas medianas y estar cerca de la demanda. Ahora, un tema bien importante. Pero tenemos la capacidad, estamos trabajando, porque a ver, todo lo que me estás platicando es un boom, como el boom minero. Siempre he hecho ese paralelismo, como en su momento fue en el siglo XIX en Sonora,
Acuérdate cuando empezó Cananea fue un centro neurálgico también de 6,000 habitantes. Cuando se explota la mina, cuando llega Remy y se hace de la concesión minera, la familia pesqueira, es decir, un poco de contexto de historia rápidamente, Cananea pasa 14,000 habitantes en menos de 5 años, es decir, sabemos la huelga, sabemos la historia. Es decir, ya había una fiebre del oro, también una fiebre de la mina en San Francisco, como sabes, en el siglo XIX, a mediados. Ya estaba todo un boom. Significó después la introducción, el aceleramiento de vías de comunicación, el ferrocarril. Es decir, esto sería una explosión demográfica, ¿estamos de acuerdo? Sí, es una Es decir, de personal, es formación de talento, pero es también más habitantes, más demanda, más agua, más seguridad, más infraestructura, más de todo. Si todo funciona como tú me estás hablando, es decir, por eso digo, estamos dimensionando que podemos ser, ojalá podamos ser una especie de Silicon Desert, ¿no? Por ejemplo, sí, así como el Valle Silicon Valley, Silicon Desert, ¿no? Desierto o por acá de esta proyección, es decir, ¿cómo estamos dimensionando eso? Cuando hubo la reunión aquí en Hermosillo, que vino John Kerry, que le diste tu seguimiento con tu auditorio, ahí se discutió eso. Es decir, esto es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto mexicano, es un proyecto sonorense, pero también tiene una faceta binacional. Por eso vienen ahorita los embajadores, incluyendo Estados Unidos. ¿A qué vienen? A conocer el Plan Sonora. Es decir, a ver, si toda la comunidad global es parte de esta relocalización, de alguna manera directa o indirecta, vienen a ver cuál es la oferta del país en ese sentido, cuál es la propuesta del país. En eso, ¿cuál es la propuesta de México en energías renovables? Es decir, estarías generando mucha de la capacidad instalada solar del país. Y lo vinculo con la pregunta que te dice, ¿van ustedes a demostrarle que tenemos la preparación para esa explosión demográfica y demanda de servicios? Le vamos a trazar la ruta. Estados Unidos en ese sentido también juega un rol importante porque te está diciendo lo de Kerry, porque cuando fue a la reunión aquí en Hermosillo se planteó eso. O sea, el enorme requisito de talento, etcétera, financiero, el esfuerzo financiero, que por cierto el canciller y la Secretaría de Hacienda están trabajando con Estados Unidos porque esto requiere mucha inversión. Tu auditorio, algunas gentes, empresarios, gente normal en la calle, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se va a pagar esto? O sea, es muchísimo dinero, y sí es. Esto es un compromiso que se está explorando con Estados Unidos incluso para poder financiarse con deuda que haría el gobierno mexicano. Es decir, el mismo presidente de la República de México asumió que en este proyecto, por su naturaleza, por su importancia, estaría dispuesto a emitir una deuda importante para desarrollar ¿De el proyecto. cuánto? ¿Cuánto necesita el proyecto? Es lo que se está estudiando ahorita en ese diagnóstico, porque son varias partes. Pero al menos en la generación estás hablando de cerca de 10,000 millones de dólares por toda la infraestructura que hay que hacer además de lo solar, ¿no? No solamente los paneles, es todo el tema de infraestructura. Se está revisando eso ahorita. O sea, si nos tenemos que endeudar, nos endeudamos, dices El tú. país, sí, y el presidente es alguien que no se ha endeudado, ¿no? Es el sexenio donde no ha habido deuda, digamos, no ha habido una deuda sustancial, ¿no? Entonces, eso te refleja un poco o mucho la importancia que se le está dando a eso. Y Estados Unidos es parte de ese tema, es decir, es parte de esa discusión, es parte de esa negociación. Por eso, antes de pasar al papel de Estados Unidos, estamos dimensionando lo que viene entonces, estamos dimensionando que es algo muy grande y tendremos la capacidad para alimentarlo, para atenderlo, sostenerlo. Sí, México ha tenido la capacidad y más para desarrollar grandes proyectos. Lo ha hecho en muchas épocas de su vida. En este momento tenemos un bono demográfico de jóvenes que se da cada cientos de años y hay que aprovecharlo. Está ahí, hay la voluntad del presidente, hay la voluntad del gobernador, hay la voluntad de nuestros vecinos. ¿Por qué no? Yo te diría, ¿por qué no? ¿A cuánto crecerían, creen ustedes, la población de Sonora? ¿Cuánto sería el Bueno, boom? ¿No hay una proyección? No, es difícil saber ahorita porque se tienen que aterrizar todavía un par de cosas en el diagnóstico, pero yo te diría, pues tu ejemplo, a ver, Phoenix, ¿cuánto tiene ahorita? Phoenix tenía 1 millón de habitantes hace cuánto, ahorita tiene con la zona conurbana como más, 4, 5 millones más o menos. Tiene Sí, más. Arizona tiene casi 8 millones de Sí. habitantes. Entonces, puedes ver ese crecimiento en Arizona. Ahora, el tema también, esto está vinculado a otros retos del Estado, como agua, etcétera, Exacto, que también también se está impulsando eso. Es decir, parte de las empresas requieren energía, requieren el agua, requieren el talento, requieren otras cosas. Se está viendo integralmente, no en el Plan Sonora necesariamente, pero sí vinculado, ¿no?
el gobernador está trabajando un plan de agroindustria para los próximos 30 años. No qué se requiere ahorita. O sea, ¿cuál va a ser la demanda en 15, 20 años que podamos surtir ahorita, ¿no? Entonces eso también va de la mano. Por eso, es decir, es importante saber, como dices, la única forma tal vez de atender todo esto va a ser pues con mucha inversión. 10,000 millones de dólares generaría, dices, todo el proyecto, más o menos. La parte solar. La parte solar, es decir, todavía sin contar los Sí, semiconductores. porque esa sería inversión pública. Y aparte la licuefacción también. Sí, pero esa es inversión pública, ¿no? Estamos dos cosas. Una es inversión pública deuda y otra es inversión privada. ¿Cuál es la inversión? Las 10,000 millones de pesos de inversión pública es lo que se necesitaría para la parte solar. La parte solar, más o menos. ¿Es ahí donde pediríamos deuda? ¿Es ahí donde pediríamos? Es correcto. O sea, CFE, el presidente instruyó que la Comisión Federal de Electricidad fuese la que coordinase ese esfuerzo. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, CFE junto con Hacienda serían las que emitirían la deuda, la estructurarían, etcétera, para hacerlo de esa manera. CFE no está viendo eso, la Secretaría de Hacienda, Marcelo Ebrard, Estados Unidos. Sin contar semiconductores. Ahora, tú dijiste 10,000 millones de pesos, son 10,000 millones de dólares. No, corrijo, ¿okay? 10,000 millones de dólares. Ajá. Y luego, si tú te vas otra vez a la inicial, por favor, esa infraestructura, estás hablando de parques industriales, parques científicos, eso es inversión privada. Sin embargo, también se está explorando que haya inversión pública del Estado. El gobernador quiere crear infraestructura que le quede al Estado y que le deje un retorno financiero al Estado para las próximas generaciones. Eso es importante, ¿eh? El Estado proactivo, es decir, buscando invertir de los ahorros que se están haciendo en proyectos donde tengan retorno. Si tú ves a Samsung, por ejemplo, o si tú ves empresas asiáticas, todas las hicieron como cooperativas, y del Estado. Y después entraron inversiones y de ahí reciben más ingresos a veces que el presupuesto. Si te regresas, luego, Litiomex, que está ahí, sería bueno que invites a Pablo. Es un proyecto porque ese es otro proceso. Es un proyecto muy importante, sí, pero es un usuario. Pues, ¿no? No, claro. Sí. Es parte del ecosistema. Claro. Es parte del ecosistema y también él te puede explicar cómo se están explorando esas alianzas estratégicas para desarrollar los autos eléctricos en México, en asociación con el sector privado, pero que el Estado mantenga la rectoría. O sea, no se excluyen esas dos cosas. La rectoría del Estado con inversión privada. Sí, y esa es la instrucción del presidente. Sí, a ver, Francisco Acuña, porque yo veo muy interesado a Estados Unidos, veo muy interesado a la Unión Europea, como nunca van a venir. ¿Cuántos 87 embajadores esta semana van a venir a ver qué hay, para ver cómo pueden meterse? Veo a Estados Unidos, donde esta semana el Grupo Financiero Banorte también veía esta posibilidad de inversión. Se está moviendo mucho, se está creando mucha especulación de lo que viene. Es decir, de vamos a decirlo, gran oportunidad que tiene ahorita. Vamos a los riesgos, pero a ver, ¿cuál va a ser la garantía que no vengan? Van a venir todos los países, oye, a ver, yo puedo invertir aquí. Estados Unidos, nunca pierde. Va a querer, es como los bancos, o va a querer meter su cuchara y con algo se va a querer quedar, y más si nos vamos a endeudar. Es decir, ¿hasta dónde va a dejar el Estado mexicano también que Estados Unidos se meta la mano como apoyo, como socio? Porque también ha dicho el subsecretario, queremos invertir en el litio, ¿es así? ¿Quiere Estados Unidos ser partícipe de esto? Sí, mira, yo creo que ahí creo que entiendo tu comentario. Yo te diría... Sí, pues para no entregarles todo en bandeja de plata y que nos quedemos nomás como trabajadores de los gringos y de los europeos. Mira, yo te diría lo siguiente. A ver, primero, hay que reconocer que este es un buen problema que hay que tener, para empezar. Es decir, un Estado pasivo que no está promoviendo agresivamente a su región, no está haciendo su chamba. El Estado de Sonora está ahorita en el centro de la atención por un proyecto muy ambicioso que tú bien identificas que requerirá mucha coordinación, que tú bien identificas y dices, ¿están dimensionando? Sí, sí se está dimensionando. Por eso se está viendo todo ese ecosistema. Y que vengan 87 embajadores, pues es muy importante, ¿no? Es histórico. Sin duda. Ahora, ¿cómo no nos vendemos? Que es tu preocupación, ¿no? Bueno, primero pongámonos ahí y pongamos qué podemos hacer para México y para Sonora. Ya está sobre la mesa algo donde Sonora y México tendría rectoría. Ese es el punto de fondo. ¿Qué error va a tener el Estado? ¿Qué rectoría va a tener? No, o sea, y eso es lo que sí está garantizado en el plan y está muy claramente establecido por el presidente y el gobernador. Ustedes van a entrar como socios. El Estado va a tener rectoría, pero vamos a aprovechar juntos el know-how de todas las partes para avanzar más rápido.
No hay que tenerle miedo a Estados Unidos. Es un aliado estratégico, es un aliado muy importante del país. Es cómo establecemos nosotros la relación para que sea un ganar-ganar. Bueno, sin dejar que nos coma es todo. Sí, sí, pero no hay que tenerle miedo a ver cómo podemos No, crecer. totalmente. No es miedo, es previsión de ver. No, sí. Acuérdate en su momento, Sí. Cananea. Vuelvo al punto, Sí. como decía Aguilar Camín en la Sí. frontera nómada, como fue la Perla Negra. A ver, Cananea llegó el coronel William Grimm y fueron primero los gringos los que hicieron por Sí. tener la tecnología, tanto en Bisme y Cananea, Sí. la mina. Después sabemos la historia, cómo fue la huelga y cómo terminó todo. Y después Sí. en el 71 se nacionaliza hasta que en el 89 se privatiza otra Ujú. vez. Antes Sí. fue una combinación también extranjera Sí. que estaba operando aquí. Solo ver es eso, pero ya me explicas. Ustedes Sí. van a asegurar que la rectoría la tiene el Estado. Pues Sí. es decir, vienen como socios Sí. y vienen bien, porque si no, porque vamos al punto de medio ambiente. ¿Quién va a cuidar de todo esto de la sustentabilidad? Sí, pero mira, eso que tú comentas se dio por una ausencia del Estado, precisamente. Exacto. Eso que tú comentas y otras intervenciones Sí, que ha sí, habido, Porfirio esa Díaz la ausencia, entregó, todo entregó. esa ausencia local, estatal y federal. En este caso, el gobernador, el gabinete y obviamente el presidente los coordina mensualmente. Y hay una reunión mensualmente donde están viendo, a ver, ¿cómo va a avanzar el litio? Para que tengamos rectoría, para que se haga de a Davis, es decir, que se dé, no sea una fantasía, y se plantean todos los retos, la dimensión que dices tú. Y son muchas, ¿eh? No alcanzaría ahorita, son muchas dimensiones. Pero está ahí, se está dimensionando cuánto nos cuesta, cómo le entramos, cómo permitimos que sean socios, pero que el Estado realmente capture un pedazote de la cadena de valor. Ese es el reto. Y por eso está el CONACYT, que el CONACYT, por ejemplo, ha trabajado mucho en cómo le hacemos para que esas patentes, esa transferencia de tecnología se dé, ¿no? Y no seamos nada más mano de obra barata. Exacto. La maquila de los 60, etcétera, ha evolucionado, pero no al potencial de esto. A eso me refiero, exacto. Entonces, por eso, pero ahorita no tenemos doctores, no hay una demanda de ingenieros de doctores, pues ahorita la habría. Entonces, sí es otra cosa y sí requiere mucha coordinación y sí es un tema transcendental, o sea, esto no es de una administración, es un proyecto muy a largo aliento. No. Y creo que un reconocimiento que hay que hacer es que sí se le está dando una visión de Estado para que se dé. Es decir, desde la Presidencia de la República, mensualmente, seguimiento, pero trabajo entre eso para asegurar eso. También, ¿y por qué Estados Unidos? Porque somos parte de Norteamérica, pues. O sea, somos parte de Norteamérica, ¿no? Y Norteamérica, Estados Unidos es un jugador muy importante en la electromovilidad y es nuestro socio más importante. O sea, es simplemente que y tuvimos una reunión, yo no participo en eso, pero hubo una reunión hace unas semanas, donde el presidente de Estados Unidos y el presidente de México acordaron estas cosas. Es decir, como socios, Claro. como buenos vecinos, ¿cómo vamos a avanzar esto? Pero vamos a ser socios entonces. Tan es así, vamos a trabajar juntos, Estados Unidos y México con esto. A mí me comentaron, y se me hace muy interesante, porque yo viví muchos años en Estados Unidos, que cuando se le presentó el Plan Sonora al presidente de Estados Unidos, se le presentaron muchas cosas, la reunión fueron de varios temas, pero una era el Plan Sonora al presidente Biden. El presidente Biden primero propuso a la mesa de Canadá y México e instruyó a su delegación que buscaran replicar lo que está haciendo el presidente y el gobernador con el Plan Sonora allá. Es decir, quiero un plan de electromovilidad binacional, quiero un plan de semiconductores con México y lo mismo para Canadá. Eso ya se lanzó ese comité. Entonces, ¿a qué te digo? Una opción es no entrarle y otra opción es entrarle y tener una coordinación, una ventaja y proponer cómo entrarle. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí. ¿Y las empresas sonorenses qué papel jugarían aquí? Bueno, es el otro talento, ¿no? Entonces, todos ¿cómo las involucramos? Como se involucró, un ejemplo que va a entender la gente, como se involucró muchos proveedores alrededor de Ford. O sea, si tú ves lo que hizo Ford con proveedores, si tú ves lo que hace, eso es la cadena de valor para que entren otras empresas en eso. Es decir, es muy importante eso. Y ese es otro tema que está vinculado al talento también, ¿no? A cómo vas a ir vinculando y en qué áreas. Para que una semiconductor se venga para acá, requiere ver que va a haber capacidad de proveeduría importante. Entonces, esa es un área muy, muy importante.
además de la de los chavos ingenieros que vayan involucrados directamente en esas empresas y vuelvan empresarios e innovadores de eso, ¿no? ¿Cómo se van a involucrar las universidades? O sea, las universidades van a poder participar como asociados, como aliados, como es en otros países del mundo, participando con su valor agregado, con transferencia de tecnología en los proyectos directamente. Eso es algo que también nos ha faltado y se puede dar alrededor de este proyecto de manera importante. Ya la Unison está en eso, el Tecnológico Nacional de México está en eso. Claro. No se habla mucho de eso, pero hay mucho valor. Oye, Francisco, sí estamos hablando también de lo que viene, ¿no? Y todos nos daría mucho gusto que sea esto, reitero, o lo que en su momento fue la fiebre del oro. Estamos hablando de siglos, 2 siglos casi atrás, siglo y medio. Pero, a ver, pero en su momento fue esto. Es decir, y que construyó un California, ve cómo está ahorita. Es decir, basado sobre minería, lo que fue en su momento Cananea. Por eso estamos en otra etapa, ¿no? De la agricultura, de la minería, industrialización, ahora a los semiconductores, al litio. Pero no sabemos ni cuánto litio hay, por ejemplo, todavía en Sonora. Bueno, o tú sabes, no sabemos todavía el proceso bueno, de cómo extraerlo, o sí sabemos cuánto litio hay. No, a ver, es que sí hay un diagnóstico que lo tiene la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Nacional. Sí hay un diagnóstico y ha identificado lugares alrededor de eso. Pero más importante... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto litio hay? A ver. Espérame, más importante de cuánto hay, porque puede haber muchas cosas, ¿no? Es que se pueda desarrollar por México. Y eso es lo que va a suceder entre el 18 y el 19 de febrero viene el presidente y va a ir a esa zona de litio y va a comunicar a los mexicanos estas concesiones que va a desarrollar México a través de Litiomex. Te invito a que veamos eso, le demos seguimiento. ¿Por qué? Porque sí hay litio. Porque sí hay litio. O sea, sí hay reservas. Sí hay reservas. Quizás hay un debate si es el número 1, 2 o 3. Bueno. Ya no es debate el tema de arcilla, que es un parte de litio que hay, que sí es muy competitivo. Había una discusión de que no, ya se comprobó que sí es competitivo. Sí hay litio. La pregunta es, son varias etapas. Uno es la minería de litio. Puede haber refinación de litio. Luego, ¿cómo desarrollas las baterías de eso? No nada más litio, es grafito y otras. Y luego, ¿cómo hace los carros eléctricos? Un poquito con el tema de la agricultura que decías. Entonces, está el trigo, ¿cómo lo terminas en la tortilla, en la quesadilla? Etc. Y aquí, solo que aquí hay un poquito más de valor, ¿no? Entonces, esa cadena de valor es cómo la desarrollas. Entonces, no es nada más, oye, tenemos 10 o 20 o 100. A ver, ¿cómo vamos a refinar? ¿Con quién nos vamos a aliar para hacer las baterías? ¿Qué rol va a tener México y Sonora y porcentajes en eso? ¿Qué rol va a tener México, porcentaje, estudiantes en las baterías? ¿Qué tanto en el auto eléctrico? En la cadena de valor. Y eso es lo que a veces no se ha hecho. Insertarse en una cadena de valor requiere dimensionar y un ecosistema como este, ¿no? Que estamos empezando prácticamente. Por lo que veo, ¿no? Es decir, digo, estas son de las primeras explicaciones públicas interesantes, por supuesto, pero de entender hacia dónde iría todo. Es decir, el factor medio ambiente, ¿lo están dimensionando? Sí, bueno. A ver, ¿se va a comprometer el Estado mexicano a defender el medio ambiente? Porque las mineras, otrora, siempre han hecho lo que han querido. Porque siempre, digo, a Cananea se cartografiaron, es decir, de hectáreas le dieron más de 140 hectáreas a la mina, estoy hablando hace 150 años, vuelvo a la historia, y al municipio 80, es decir, siempre la mina desde sus orígenes tuvo más terreno para explotar el mineral, siempre, es decir, no de ahorita, de Grupo México, desde sus inicios, con el Porfiriato, cuando estaba aquí el Triunvirato sonorense. Ahorita también, a ver, ¿cuál va el criterio de sustentabilidad y de medio ambiente? Porque pues estamos en medio de un calentamiento global. ¿Qué plan para cuidar lo poco que nos queda? Bueno, mira, te lo diré de esta manera. Energías limpias está probado que no reduce mucho mitiga y reduce mucho la exposición a dióxido de carbono y etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, tienes el hecho de que estos proyectos, un requisito que dio el presidente y que es conocido públicamente, en cómo ha restringido ciertos desarrollos de minas. No voy a entrar a ese tema, pero lo ha restringido especialmente los famosos de minería abierta. Ha hecho muy explícito que la parte minera, supongo que te refieres a lo de litio, ¿no? Sí, la parte minera de litio. Y a todo, digo, sí, sobre todo litio, pero también con las plantas que el gas licuefacción, es decir, todo. En ese litio ha hecho muy explícito ese tema. O sea, el que debe seguir la línea de que se desarrolle de esa manera. Ahora, en los otros proyectos se mide ya. O sea, el impacto
ambiental ya se mide igual que un retorno financiero. Entonces, por ejemplo, en el tema de licuefacción, son plantas hechas que estás midiendo qué impacto vas a tener, no puedes estar cerca de áreas protegidas, no puedes tenerlo allá donde está la vaquita, no puedes tener ciertas áreas. Semarnat es muy celosa de ese tema y lo ha puesto sobre la mesa y se va a llevar, es decir, esos requisitos. En el tema de los parques industriales, ese es otro nivel de desarrollo. Si estos parques industriales requieren un cierto uso del agua certificado, un cierto uso de materiales certificado, ambientalmente hablando, tienen que consumir 100% energía limpia. Es decir, sí son requisitos, digamos, más rigurosos los que se contienen en este ecosistema, que van más allá de la ley a veces, ¿no? Siempre hay Se que compromete, por eso te sí, digo, a vigilarlos. sí, y tiene que certificarse y se tiene que valorar. Eso es parte de lo que se comprometió el canciller y John Kerry en Egipto. Es decir, que este desarrollo sea un desarrollo no solamente de generar energía limpia, sino también de generar el talento, de cuidar el talento y que se desarrolle con más salud y con más futuro y esperanza a los mexicanos. Eso fue lo que se discutió ya. Obviamente eso conlleva una certificación y unas garantías en ese tema. ¿Qué riesgos ves en todo esto? ¿Qué riesgos están viendo? Como en todos proyectos que son de este tamaño, que tienen muchas dimensiones, que son parte de un ecosistema, uno de los temas es la coordinación, ¿no? Tiene que irse haciendo en tándem, se tiene que ir desarrollando todo junto. Estados Unidos, la parte que vaya a decidir financiar, desarrollo del talento en tándem, desarrollo de los planes ejecutivos, proyectos, infraestructura en tándem, los terrenos, etcétera. Es todo un ecosistema que se va desarrollando. Es decir, no hay tiempo que perder, tiene que haber muy buena coordinación. Hay buena coordinación, te puedo decir, porque hay muy buena disposición, pero el tiempo. Yo creo que otro riesgo es el tiempo, es decir, cuándo se están dando los semiconductores, cuándo se va a requerir esta infraestructura, cuándo se va a requerir estos talentos, tiene que acelerarse para que se vaya dando en tiempo y no desaprovechar la oportunidad. ¿Están contrarreloj o a marchas forzadas? Sí, porque hay competencia. O sea, tenemos una gran ventaja los mexicanos, ¿no? Tenemos nada más los sonorenses, la cuarta economía del mundo en California, Arizona y Nuevo México, y Estados Unidos, el consumidor más grande del mundo. Entonces tenemos una ventaja, estamos muy cerquita, ¿no? Sí. Y hay una muy buena relación. Pero también hay muchos países que quieren hacerlo, muchísimos. Bueno, ¿por qué vienen esos 87 países? Claro. Quieren ver también qué está haciendo México porque están interesados en ellos hacerlo también. ¿Hay la capacidad? ¿De ellos? Y en Sonora, no, de nosotros, Sonora y México, reiteras, para operar todo esto, para sacar el tiempo y para... ¿De los mexicanos? Sí. Claro que hay capacidad. Para sacar todo esto, como gobierno mexicano, sonorense. Sí, claro que hay la capacidad. Es decir, o sea, si tú revisas lo que ha pasado con México de los 60 para acá en la maquila, etcétera, es eso. Pero se hizo un poco más lento, se hizo quizás no en el valor agregado que esto implicaría, y en otras circunstancias, ¿no? Entonces, México lo ha hecho. México tiene las condiciones para hacerlo, tiene el talento. Más importante que el dinero aquí es el talento. Si tuviéramos más dinero y menos talento y menos capacidad de organizarnos, te diría, quién sabe. Pero realmente los inversionistas de fuera, y la inversión en esto mucho es de fuera, no toda, pero mucho es de fuera, se fijan en eso, en el talento. ¿De salarios de cuánto estamos hablando? Bueno, depende, son muchas etapas, pero te puedo decir que son generalmente, en todas sus etapas, más altos que en automotriz. Un poco más alto que en automotriz y como va creciendo es más. ¿Por qué? Porque se requiere más estudio, más etcétera. Muchos de los beneficiarios de esto van a ser ingenieros mexicanos. Es decir, si se da todo el ecosistema como se está planeando, los ingenieros mexicanos, o sea, una generación de ingenieros mexicanos se van a meter en esto. ¿Qué impacto va a tener en cada sonorense esto, por ejemplo, que esto? ¿Se va a mejorar la vida de los sonorenses, la calidad de vida de los sonorenses? ¿Cuál sería el impacto positivo? Mira, lo que te estoy comentando de los ingenieros, yo creo que el tema es mucho una perspectiva de un sector que es que tiene mucho futuro a nivel global, que es de la electromovilidad y semiconductores. Entonces, estaba revisando unos números hace poco de que 2 de cada 4 ingenieros sonorenses históricamente han migrado o buscando oportunidades en otro lado. Sí. Entonces, eso se debe acortar. Es decir, debe haber oportunidades acá de esta dimensión para que gente talentosa diga, me voy a quedar en Sonora.
¿ok? Entonces yo te diría que en primera etapa van a ser ingenieros o técnicos de prepas que puedan aspirar a esto. Yo diría que eso es lo primero. Después, cómo se va expandiendo es la proveeduría alrededor de esto, que va a tener que también elevarse de una maquila muy básica a una de más alto nivel. Y para eso el Estado, el gobierno, los empresarios tienen que trabajar muy de cerca para esa nueva capacitación, para ese nuevo apoyo, para que se desarrolle esa proveeduría y ese valor agregado. El sonorense a pie que nos ve y que nos escucha, ¿qué le dices, por ejemplo? ¿Cómo va a servirle? Mira, yo creo que el sonorense de a pie debe pensar que esto es otra narrativa. Es decir, la narrativa que a veces nos ponen a los sonorenses o nos etiquetan, ¿no? La carne, no, el base, simplificarnos, ¿no? Ponernos en un moldecito muy, ¿no? Muy chiquito. Esto es otra cosa. O sea, esto nos vincula mucho. No es que no lo estemos ya, pero esto nos vincula más rápido y más a fondo en una economía global que tiene mucho impacto en mucha gente en todo el mundo. O sea, a otro nivel profesional es esto. A otro nivel Nos va a profesional, demandar otra sociedad. O bien una evolución, una sociedad evolutiva, una evolución de la sociedad. Una sociedad que yo creo mejor conectada en temas y en valores de más impacto para mejorar la vida de la gente. Es decir, la gente que está probado que la gente que está más vinculada a estos temas tecnológicos tiene una calidad de vida más alta, tiene una sensibilidad más fina del medio ambiente, tiene una empatía más amplia en otros temas sociales. Ahora, no porque sean tecnólogos, ingenieros, nada más, es por esa exposición a la vida más allá de su barrio. Y esto te lo da mucho, porque esto te vincula a fuerzas con Holanda, con Japón, con Silicon Valley. O sea, es una industria muy conectada. Entonces, que nuestros jóvenes vean otras cosas, más que la narrativa a veces de Netflix, de la narrativa de cierto estilo de vida, sí, que vean un estilo de vida distinto, una esperanza, un anhelo distinto, creo que es muy poderoso. ¿Qué le dices a la gente cómo puede participar después de esa entrevista? ¿Cómo puede involucrarse el empresario, el estudiante, el emprendedor? ¿Cómo puede vincularse con ustedes? Uno muy inmediato es esa convocatoria que te comentaba, la convocatoria del diplomado. ¿No? Sí, que lo vamos al público, etcétera. Va a haber mucha información. Otro va a ser una convocatoria sobre cómo se van, qué tipo de necesidades va a haber en la industria. Okay. Otra es, el gobernador va a estar informando mucho más de esto. El presidente lo está haciendo, pero va a haber ya más campañas de información sobre esto. Es decir, los empresarios, al final de cuentas, van a vincularse de la proveeduría que está actual, se van a vincular a esta, pero hay que informar más. Hay la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y otras áreas del gobierno. Sí. Las cámaras se están vinculando más, se están preguntando, se les está informando más. Ha habido reuniones con ellos. En la reunión del jueves en Puerto Peñasco también se van a invitar a empresarios, a cámaras, etcétera. Entonces, ese es un trabajo que va en tándem también, ¿no? Es decir, que, como dices, el ecosistema, pues, las proveedurías, todo lo que estamos viendo. ¿Qué le contestas a algunos sectores después de escuchar esta entrevista que digan, a ver, se la llevan anunciando y anunciando cosas? Pues, ¿cómo no quedar o cómo crear esa confianza, esa empatía de decir, es que hemos visto muchos anuncios, es el sexenio de los anuncios y algunas cosas o poco concreto? ¿Qué le dices? Bueno, yo te diría que, al menos en esta área que, no sé a qué se refiere exactamente, pero aquí yo te diría concreto, ya tienes Litiomex, se están dando concesiones, tienes 4 proyectos de medio megawatt ya de desarrollo con gente de la sierra que no había tenido, que tiene acceso a energía muy cara, tienes el proyecto más grande del hemisferio desarrollándose aquí en Puerto Peñasco, tienes a 87 embajadores que nunca habían ido en este sexenio a ningún lado, y la primera vez que los llevan a un lugar es aquí para que vean porque ellos quieren ver lo que se está haciendo, para ver cómo se alían. Tienes un centro de innovación que se está desarrollando con Arizona para poder poner las bases en eso. El gobernador anunció que de los ahorros que está logrando, se está haciendo un esfuerzo importante por el gobernador, el sector hacendario, etcétera, de lograr ahorros para invertirlos en temas productivos, no en gasto corriente. Y ese también se lo estás viendo, cómo el gobernador lo está redirigiendo, ese tipo de cosas. Entonces estás viendo tú una vocación en ese sentido y lo ves en los indicadores. Dile a la gente que te pregunte eso, que vea los indicadores de Sonora, o lo dejamos para otro programa. ¿Cómo vienen los indicadores económicos de Sonora
después de tantos años que andábamos bajones, etcétera, en la frontera, el liderazgo que ha tomado Sonora en el crecimiento industrial. Y eso se debe en parte, no en todo, pero en parte a que los financieros y los mercados en mucho se basan también en la expectativa. Es decir, yo voy a invertir a largo plazo en un lugar si veo ciertas condiciones. Y eso lo están viendo en Sonora. Entonces yo te diría que sí hay una expectativa, se están viendo cosas en el mercado que son tangibles, por eso está reaccionando el mercado. Tenemos la obligación de ejecutar lo que estamos diciendo, estoy de acuerdo. No sucede de un día para otro. No, me queda Estos claro que proyectos toman años. La Force tardó 5 años en instalar, no estoy diciendo que se tarda 5 años. No, ya me dijiste que en 2 años. Constellation 3 y así. Me dijiste que en 2 años se van a empezar a ver resultados. Me dijiste Es tangibles correcto. de lo que estamos viendo. Me dijiste. Es correcto. ¿En cuánto tiempo ya una industria instalada? 5 Fórmula Ford, ¿cuánto sería? No sé, ¿Una proyección? Yo te diría que déjanos tener esos dos es un impacto. Ojo, esos dos es un impacto. ¿En 2 años se vería qué? En 2 años, en 2 años debemos de tener. En 2 años, si cerramos esta negociación con Estados Unidos que está llevando cancilleres, porque eso es parte de esto, ¿no? Que va bien y se debe hacer, pero para tener muy claro que son pasos, ¿no? Al cerrar esa negociación, vamos a ver lo siguiente. En tándem, energía limpia desarrollados en el Estado, en diversas regiones, centros de infraestructura nuevos, parques científicos, parques industriales que están recibiendo esa energía, empezándose a desarrollar en 2 años. Ya un número muy importante de ingenieros más especializados y técnicos especializados para ser parte de eso. Y vas a ver nuevas empresas que no habías visto en el sector que se están acercando a eso. ¿Por todo el estado o solo en Peñasco? Primero lo vas a ver en una área, en una región. No, Peñasco es la generación. Claro. No es donde tienen que estar. La generación es fungible. La subes y la puedes llevar a otro lado. Puede que sea Nogales, Obregón, Hermosillo. El gobernador habla mucho de ese balance regional, ¿no? Entonces, primeramente va a ser en las zonas más conurbadas porque ahí ya hay un valor agregado. Y de ahí debe crecer el valor y que otras empresas vayan llegando del sector. Ese es como crece el ecosistema, como creció en Vietnam, en Malasia y en otras partes. En 2 años. ¿Cuántos empleos en estos 2 años? De aquí a 2 años se va a ir desarrollando. O sea, tenemos que poner la plataforma. De los 36,000 que se van a más o menos a proyectar, ¿es en cuánto tiempo? Nomás para ir. Proyecciones, ¿no? Digo, a lo mejor nos quedamos cortos. No, yo me reservo ese número de 36,000 que se case, no porque no sea, ¿no? Porque no lo traigo registrado. Pero yo te diría que en números, yo te diría que sí serían miles. Ahorita no me atrevería a decirte cuántos. Pero te voy a decir algo más importante, creo yo. Este tipo hay muchos tipos de ecosistemas. Este ecosistema no te va a crear los miles que te crea otra maquila. Por ejemplo, hacer tenis Nike o hacer chamarras. Este te va a crear menos, pero te los va a crear mucho mejor pagados. Sí, como decías, arriba de y eso es lo que yo creo que ya aspiran los sonorenses. Ese brinco. Ahora, ¿cuántos van a ir? Y esos van a traer otros. Pero claro. Este es un ecosistema no de números, es de calidad de vida, es de mayores ingresos y es de vinculación global. Pues hay que estudiar ingenierías entonces, le dirías. Hay que meterse en las ingenierías. Ingenierías es una área... Pero también las otras, ¿no? No, o sea, ingeniería es la directa, pero hay muchos servicios alrededor, ¿eh? No tienen que ser ingenierías. Claro, todo pues, se va a desembocar. Hay una cadena de valor, pero ingenierías, digamos, es lo central. Es lo central. Pues ahí está la información. Hemos hablado ampliamente del plan Sonora, de qué significa, hacia dónde vamos. Esta es una primera etapa. Yo por último te pregunto y si algo más deseas agregar. En 2 años me queda claro lo que me dices, pero ¿en cuánto tiempo la industria quedaría sólida, consolidada? Es decir, mira, ya para estar hablando de las 4, es decir, de los ejes, desde la planta solares, la licuefacción, el litio, es decir, y las otras cadenas. ¿En cuánto tiempo? Es un proceso, yo te diría, mira, en los 60 se movió a Asia y está consolidado ahorita, pero se fue consolidando, no se tardó 40 años en consolidar, se fue consolidando diferente cada década. Se establece y se va consolidando y va evolucionando y va trayendo otros ecosistemas. Entonces, la consolidación de esto es en Estados Unidos, en México, y van trabajando juntos y van evolucionando juntos. Van creciendo juntos.
Si bien. nosotros creamos el ecosistema, debe ser un tema permanente como lo fue en Asia por 60 años. Bien, por último, no me dijiste, si la Marina va a operar ¿qué? ¿Qué va a operar la Marina? Bueno, es que aquí no entramos a toda la parte operativa que ha mostrado el presidente y el gobernador de cómo se operarán algunas de las empresas operadoras de parte de esto. Te estás refiriendo al puerto de Guaymas. Ok, sí, El puerto de la Guaymas, licuefacción de gas natural. el puerto de Guaymas, el aeropuerto de Guaymas y el aeropuerto de Obregón son parte de una empresa que autoriza el presidente a Marina para que lo desarrolle, para que pueda desarrollarse Guaymas y ser aliado estratégico de varios puertos del mundo, desarrollar los dos puertos. También en los temas de licuefacción, el presidente ha pedido que CFE y Marina participen junto con Sonora en ese proyecto. Que es Plan Sonora también, ¿no? Es correcto. El presidente. ¿Y el de Puerto Libertad? La planta de licuefacción del Puerto Libertad. Ese proyecto lo están viendo directamente en México, en presidencia. Entiendo, sí, está contemplado. Es decir, lo que se quiere es lograr un hub de gas en México con Asia. Y hay varias propuestas, una de ellas es Peñasco, y entiendo que va avanzando bien. Pero esto es de Marina, es Plan Sonora también, ¿no? ¿Cuál? Vaya, lo que me estás comentando sobre Claro. Es Plan Sonora, es Plan Sonora. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, simplemente yo creo que son preguntas muy buenas las que haces. Yo creo que la gente debe conocer más y estamos disponibles y con mucho gusto para adelantarte información y comunicar más. Por favor, a ver, con estos formatos abiertos, como veas, ojalá pudiéramos tener sentado incluso al gobernador, a todos los actores, porque exacto, no estamos dimensionando. Yo desde que lo he abordado el tema, creo que no estamos dimensionando lo que viene, para bien, obvio. Y también con sus asegúnes, con sus riesgos, como todo. Pero si funciona todo así, viene crecimiento poblacional, viene demanda de servicios, de infraestructura, de todo lo que te estuve diciendo durante la conversación y que es mucho. Ojalá, Sonora, que aprovechemos esa fuerza, esa cercanía con Estados Unidos, esta fuerza de como Estado que tenemos, que yo sin duda confío en el talento, pero pues son muchos retos, son muchas cosas, es una demanda muy grande que ustedes mismos apenas están trabajando. Por eso digo que sí se debe de seguir hablando, se debe de preparar a las universidades, se debe de preparar a las empresas, nos debemos de preparar todos por el crecimiento que va a tener, yo creo, estoy en Peñasco. Es un movimiento muy grande, así que enhorabuena, ojalá que sí sea así, por el bien del Estado, por el bien de Sonora, por el bien de México y que la autoridad, si me permites una sugerencia, es que sea la autoridad rectora, que no venga el extranjero y sea el rey. Como hemos visto en otros capítulos de la historia de México, que de repente, ¡ay, qué pasó! ¡Ay! Pues los gringos se quedaron con todo. ¡Ay, los europeos! Oye, eso no. Es decir, la verdad, tiene que haber una rectoría del Estado y sobre todo Estado de Derecho. Pues de mi parte es todo, te agradezco mucho tu tiempo, Francisco Acuña. Con mucho gusto. El encargado, el presidente del Consejo del Desarrollo Sustentable del Gobierno de Sonora, encargado de proyectos estratégicos, de inversiones y quien pues ha conversado con Proyecto Puente y Bion Producciones ampliamente de lo que es el Plan Sonora, los retos, lo que viene, y yo creo que es importante estar muy, pero muy atentos al desarrollo de lo que va a suceder esta semana en Puerto Peñasco 87, ¿no? De todo el mundo. Pues próximamente las embajadas representadas en la Ciudad de México vienen a Sonora. Todas, ¿no? Todas. La presencia de Estados Unidos, tenemos que seguirlo de cerca y estar cotejando, estar haciendo periodismo, estar, por supuesto, presentándole, y lo vamos a hacer a través del Proyecto Puente y Bion Producciones. Comparta esta entrevista si le fue de interés en el WhatsApp, en el canal de YouTube, en Facebook, compártala para que más gente se socialice e informe de lo que es el Plan Sonora. Con permiso, nos vemos próximamente en otras entregas entre Bion Producciones y Proyecto Puente, una producción de Luis Carlos Moreno y su servidor Luis Alberto Medina.